Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Este es otro domingo. Les agradecemos por su sintonía, por seguirnos domingo a domingo en este programa que lo que busca es analizar temas del acontecer nacional, internacional, lo que pueda pasar a futuro, y siempre con el apoyo y el respaldo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales fielchile.cl, la Fundación Fiel que nos acompaña cada domingo. Vamos a conversar ahora con Sebastián Jans Pérez. Él es el gran maestro de la Gran Logia de Chile. Yo estuve revisando y la verdad es que respecto de la masonería o francmasonería, que es lo mismo, esas tres alocuciones refieren al mismo grupo de personas y de esta fraternidad, como llaman también a la masonería, está bastante disponibilizado en internet. Hay entrevistas del propio Sebastián Jans, hay también videos que explican de qué se trata la masonería, también hay, usted puede buscar en Wikipedia, hay bastante información, por lo que esta tentación original de pensar que nadie conoce muy bien cómo funciona la masonería, la fui dejando atrás y vamos a tratar de conversar lo menos de eso y lo más de la opinión que tiene el gran maestro de la Gran Logia de Chile respecto de ciertos temas. Él es además historiador, así es que, don Sebastián Jans, bienvenido al programa, bienvenido a Agenda Pública. Un gusto poder conversar con usted también. Conversemos unos minutitos pocos respecto de la masonería, la francmasonería de la Gran Logia de Chile. Dice que en sus principios que están reflejados y que uno lo puede revisar, granlogia.cl, Sí, uno puede ingresar y hay mucha información, así que quien diga que no conoce a la masonería, yo creo que no ha revisado la abundante información que existe. Pública y también tratando de develar esto que tuvo por muchos años con el misterio del trabajo masónico. Fraternidad universal, que trabaja con hombres libres, que tiene una ética, una filosofía y también es iniciática. ¿Nos puede contar un poco de qué se tratan todos estos principios que rigen a la masonería? ¿Esto es mundial o solo en Chile? La masonería tiene un carácter universal, pero cada masonería en su país es absolutamente autónoma y no depende de otras instancias. Cada masonería es absolutamente independiente. Las grandes logias tienen sus propias organizaciones directivas y eso es lo que prevalece. Ahora, la masonería es en esencia una institución ética, formadora de personas. Nos definimos incluso en nuestra declaración de principios como una escuela de ética, una escuela filosófica, en el sentido de acoger distintas formas de pensamiento y reflexionar sobre el hombre, e iniciática, que le da una particularidad, puesto que allí está claramente expresado una forma de hacer las cosas a través de manifestaciones rituales, que en el fondo son una particularidad. Pero por esencia su objetivo es ético. Lo que persigue es formar personas a partir de un código ético que está reflejado en todo su proceso formativo. Ahora bien, ¿la masonería es proselitista como son las religiones? Por ejemplo, ustedes su intento es convocar cada vez más y ojalá que todo el planeta fuera masón. No. Nosotros somos una institución que trabaja formalmente en los aspectos formativos de las personas. Nosotros no somos una organización que busque sumar miembros para tener cierta influencia. A nosotros nos interesa trabajar con personas que tengan las capacidades, con cierto nivel de ilustración, con ciertas fortalezas morales también, porque necesitamos precisamente trabajar con personas que puedan ejercer liderazgos éticos dentro de la sociedad. Por lo tanto, nos interesa más bien trabajar con individuos y a partir de cierta eficacia, lo cual no es posible en una institución donde se incorporan personas y los números altos a veces traen una complejidad. En cierto modo, algunos la han definido como una institución elitista. No es el objetivo ser elitista tampoco, pero sí trabajar con personas que tengan capacidades posteriormente de reflejar de la mejor manera nuestros principios en el ámbito de la acción en la sociedad. Yo leyendo, insisto, información disponible, encontré que hacían referencia en sus principios a que ustedes cultivan una tradición de sabiduría antigua. Y también aparecía que la masonería surge en 1700 más o menos, ¿no? ¿A qué sabiduría antigua se refiere?
No, lo ¿Qué que tan pasa antigua es es esa sabiduría con la que ustedes cultivan hasta el día de hoy? sí, digamos, hay antecedentes pitagóricos. En el fondo, la sabiduría antigua es hacer alusión a la forma tradicional en que se entregaban conceptos dentro de las antiguas escuelas, los herméticos, en fin. Ellos tenían, el cristianismo originario también era iniciático. Las primeras manifestaciones del cristianismo fueron a través de expresiones iniciáticas, del mismo carácter que la masonería actual, en su forma. Por lo tanto, al hacer alusión a la sabiduría antigua, es cómo esa sabiduría enseñó trabajar con las personas a partir de construir fortalezas en la sociedad, en la convivencia, fortalezas morales. Y esos son mecanismos de antiguo origen que usamos dentro de nuestros procesos iniciáticos y en ese sentido es la alusión que hay hacia sabiduría antigua. Pero en el fondo los objetivos de la masonería siempre son esencialmente hacia la sociedad en que le toca vivir y convivir al hombre y hacia el futuro, que es siempre nuestra preocupación. Mi consulta primera va orientada más bien hacia conocer de usted la opinión respecto a las tradiciones. Si ustedes se enmarcan dentro de una tradición occidental, uno podría decir, ¿no? ¿Cómo incorpora esa tradición occidental que ustedes son tributarios, por ejemplo, el pensamiento indígena? Porque esta filosofía antigua y esta sabiduría antigua está presente en muchos pueblos, muy, muy antiguos. Uno podría decir que en América, por ejemplo, los pueblos indígenas, muchas de las manifestaciones que yo encontré ahí referidas, eran también manifestaciones que, por ejemplo, sin ir muy lejos, el propio pueblo mapuche en Chile ya desarrollaba y desarrolla hasta el día de hoy, ¿no? También está esta lógica, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la machi, cuando una machi cuando le llega el espíritu, dicen los mapuches, y tiene un perimontún, un sueño, y le es revelado en el sueño, ella tiene que acercarse a una machi de mayor sabiduría para que la guíe, para que la oriente y para que la introduzca en el conocimiento vasto de la sabiduría mapuche. ¿Cómo han incorporado ustedes esos saberes? En ese sentido también tenemos una relación. La sabiduría antigua se funda básicamente en la enseñanza del maestro hacia el aprendiz, al discípulo, digamos, ¿eh? Por lo tanto, también nosotros tenemos ese componente en forma muy, muy activa. También tenemos algunas actividades o festividades, incluso masónicas, que están relacionadas, por ejemplo, con los solsticios, que es parte también de todas las tradiciones antiguas y con todos los elementos simbólicos que tienen que ver con la siembra y la cosecha. No solamente en el sentido material, sino también en el sentido simbólico. Sí. Las buenas ideas hay que sembrarlas, ¿no es cierto?, para cosechar buenos resultados desde el punto de vista de la práctica social. Son elementos que tienen cierta recurrencia y que tienen cierta comparación. Pero la masonería, desde el punto de vista de su comprensión, es una hija de la Ilustración. Es una hija de la Ilustración que recoge estas tradiciones. Por lo tanto, el componente de la modernidad en el sentido exacto del concepto está muy presente en la masonería. Y en ese contexto también es hija del hastío de una sociedad como la inglesa frente a lo que significaban las guerras religiosas. O sea, la masonería nace como una respuesta frente a lo que significaba países y una sociedad agotada en su tiempo en Europa por las guerras religiosas del siglo XVII. Quedémonos un minuto en la Ilustración para ir avanzando en algunos pensamientos, porque la Ilustración lo que funda son las repúblicas, ¿cierto? Más o menos así en general, muy a trazo grueso. Y en América se piensa, se cree, y hay ciertos grados de confirmación, que la masonería estuvo detrás de la Revolución de la Independencia, y casi todos los revolucionarios independentistas latinoamericanos, partiendo por Francisco Miranda, en algún momento participaron de alguna logia masónica. ¿Ustedes se sienten tributarios de ese proceso que es la masonería la que estuvo empujando el carro para que se produjera las repúblicas latinoamericanas? Bueno, yo diría que fundamentalmente lo que entrega el siglo de las luces, la Ilustración y el proceso de la modernidad es primero poner los desafíos del hombre en manos del hombre, o sea, lo que significa la responsabilidad de construir la sociedad. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto importante tiene que ver con la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento.
que se genera como producto del siglo de las luces como una necesidad fundamental frente a lo que había sido las miradas deterministas sobre la sociedad. Y en ese sentido, muchos de los fundadores de la masonería fueron protestantes, de las distintas corrientes protestantes de la época. ¿Más que católico? Más que católicos, Sí, claro, hugonotes, en fin, gente presbiteriana, etcétera, gente que venía y que representaron en su momento la lucha por la libertad de conciencia frente a la hegemonía de una mirada religiosa que existía, digamos, los siglos anteriores. Por lo tanto, fíjese que está, por ejemplo, Jean Théophile de Segulier, que era un pastor, y él es uno de los hombres que determinantemente impone el sentido masónico, a partir de lo que significa la tolerancia. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante considerar y que va dándole sentido precisamente a la masonería en un contexto histórico. Entonces yo creo que si tenemos que señalar con mucha fuerza qué es lo que caracteriza a la masonería en su primer momento, es la apuesta humanista, la apuesta por el libre pensamiento, el derecho a la libertad de conciencia y garantizar una tolerancia real dentro de las sociedades en ese tiempo marcadas fuertemente por los componentes religiosos. A mí me llamó la atención a propósito de esta revisión que hacía. Hace un par de años, yo encontré un saludo que hizo la expresidenta Bachelet y rescaté de ahí un subrayado que ella hizo, porque uno siempre escucha a la base de la ilustración que los tres grandes verbos rectores o grandes ideas o principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y ella las subraya en ese saludo que les envía y dice, no, porque en realidad primero es la igualdad, luego es la libertad y al final la fraternidad. ¿Cuál orden le parece más coherente? Mire, en ese sentido tiene que ver mucho con la comprensión de cada persona sobre cómo entiende los procesos sociales. Pero sin duda, de manera importante, la persona para entenderse en un contexto de fraternidad parte sobre la base de la afirmación personal, reconocerse en el mundo y reconocerse con los demás. Y eso es una decisión de conciencia, que parte con la libertad de cada uno de entenderse en el contexto, de autodeterminarse. En la medida de la autodeterminación personal surge la obligación necesariamente de convivir, salvo que esté solo en una isla, ¿no? El desafío de convivir y en ese sentido entender que las personas en definitiva y a partir de una realidad concreta somos todos iguales. Y eso es muy importante. Y si usted tiene la comprensión de su libertad personal, la comprensión de la obligación de la convivencia, obviamente tiene que entender que la fraternidad es una necesidad. Pero desde luego en esa discusión podemos tener diferencias. Alguien puede subrayar. Claro. Ahora bien, la última pregunta respecto a esto. Estos principios de la Revolución Francesa, de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿son principios que la masonería le instala a la Revolución Francesa o al revés, a partir de lo que sucede en la Revolución Francesa, la masonería los toma y los esparce por el mundo? La trilogía parte en las logias masónicas. Parte en las logias masónicas y después, desde luego, se va produciendo los movimientos políticos de la Revolución Francesa y posteriores. Yo diría que incluso posteriormente la Revolución Francesa adquiere mucha más fuerza. En la Revolución de 1848, por ejemplo, toma un peso mucho más de mayor envergadura. Y desde luego, esto tenía que traducirse en procesos políticos y por eso surge la República. La República, en el fondo, es el espacio de todos, donde todos somos considerados iguales, somos considerados ciudadanos. Eso es lo que marca de manera determinante también la asociación entre lo masónico y lo republicano en lo que significa el proceso de emancipación en América. Una de las tareas quizás que se impone a la República o se imponen los primeros jóvenes revolucionarios que hacen la independencia en América Latina, particularmente en Chile también, por ejemplo, estoy pensando en Carrera, que una de las primeras cosas que hace es crear la Biblioteca Nacional y crear un colegio, y crear el Instituto Nacional, para educar y formar a quienes van a ser los conductros de la nación. ¿Ustedes están también detrás de esa lógica en la educación pública? Sí, por supuesto. Pero nosotros no solamente vemos el conocimiento como dentro de una necesidad instrumental, digamos, que se necesitan líderes formados con las herramientas necesarias. Para nosotros, para el masón,
la educación es la herramienta para construir la libertad personal, la libertad de conciencia. Usted no puede determinar lo que significa enfrentar la vida, enfrentar los procesos sociales si no tiene el conocimiento. Entonces la libertad de conciencia necesariamente requiere conocimiento. Y eso es lo que entrega como señal potente la masonería en su tiempo. Necesitamos ilustración porque la ilustración implica necesariamente capacidades para determinar con conocimiento de causa frente a los procesos que ocurren en las sociedades, que es lo que ocurre incluso en la condición personal. Y los grandes derechos, diría en discusión, tienen que ver la libertad de conciencia en relación al hecho de autodeterminarse, no respecto a grandes temas, a los pequeños temas que tocan con la libertad personal. Pero yo veo ahí entonces una mirada de la educación, que no es solo esta mirada de educación escolar, de la escuela, donde uno va a sentarse con 40 o no sé, más alumnos, y hay un profesor que lo está educando, hay una formación incluso individual, introspectiva, reflexiva, guiada. Claro, bueno, todos los procesos indudablemente de formación de las personas hay distintos niveles. La familia es determinante, desde luego. La familia marca de modo decisivo la conducta del niño, del joven. Ese ambiente cultural es determinante, por lo tanto, en la medida que ese ambiente sea con mayor conocimiento, con mayor ilustración, con mayor alternativas, desde luego los procesos formativos van a ser mejores también para que la escuela entregue. Por cierto, en algún momento en nuestro país no había esa capacidad y hubo que imponer, y los masones actuaron de modo decisivo para imponer la ley de instrucción primaria obligatoria. Y esa va a cumplir 100 años, esa ley. Ahora poco. El próximo año se cumplen 100 años. ¿Qué es lo que significaba eso? Significaba incluso ir a buscar a los niños a los hogares, con auxilio hogares de la fuerza pobres pública, para que los llevaran con la fuerza pública, porque los papás consideraban, los padres consideraban que si ellos trabajaban en el campo, ¿no es cierto?, y llevaban el pan a la mesa, era suficiente, y para qué querían más, digamos. Y eso hubo que vencer, fue un proceso tremendo, contra opiniones religiosas a veces, ¿no es cierto?, impulsadas por personas con cierto sesgo en ese sentido, que consideraban que las personas, por ejemplo, del campo no tenían para qué aprender a leer. ¿Para qué? Si estaban protegidos por el dueño, digamos, del fondo, etc. Esos procesos los ha impulsado la masonería y siempre vamos a estar dispuestos a trabajar por la liberación de las conciencias. Decir al pasar solamente que el nivel, uno puede leer la historia de la ley, hoy día está muy disponible, a propósito de la ley de instrucción primaria obligatoria, los argumentos para rechazar la ley de instrucción primaria eran más o menos los mismos que se usaban para rechazar la libertad de los esclavos, los mismos que se usaron después para rechazar el término de los hijos ilegítimos y los hijos... Y los grupos sociales que participaron en eso también se repiten. Para allá iba. Ahora, pero ustedes son impulsores entonces, como masonería, de una educación pública, al alero del Estado. Estamos hablando de fines del siglo XIX, casi todo el siglo XX, hasta que surge con mucha fuerza hoy día la educación privada, y pareciera parece que estuviéramos frente a una crisis profunda de la educación pública. Sin embargo, le quiero decir que estuve revisando y no he encontrado una opinión categórica respecto de, por ejemplo, la crisis del Instituto Nacional, que es tan cercano a la Gran Logia, por ejemplo. Bueno, mire... ¿Ustedes actúan así con sacar una declaración pública? Nuestra institución ha estado siguiendo siempre los problemas que se han producido en la educación pública. Para nosotros no entramos en la discusión si es mejor la educación pública respecto a esto otro. Sí nos parece determinante que la educación pública garantiza la igualdad de acceso a la educación. Y no solamente se trata de generar los espacios, clases, ¿no?, y tener profesores, se trata de que la calidad de la educación pública tiene que ser de la misma forma, ¿no es cierto?, al mejor colegio con mayores recursos. ¿Por qué? Porque lo que hace la educación pública es rayar la cancha, nivelar la cancha. Que todos tengan la misma oportunidad y que una parte importante de nuestra sociedad, que está al margen de las posibilidades, que tiene que dejar sus talentos, digamos, sepultados ante la pobreza, esos jóvenes tengan las mismas oportunidades. Entonces, hoy día
discutir esencialmente si todo tiene que ser educación. Yo creo que no es tan relevante como decir que la educación pública tenemos que poner de manera clara una afirmación en cuanto a que es una obligación del Estado entregar educación a aquellos que no pueden financiarla por cuestiones socioeconómicas. Entonces la educación pública es la que garantiza la igualdad del derecho a la educación. Y en ese sentido creemos que aún hay mucho por hacer. ¿Ustedes tienen colegio que administran? Sí, tenemos 24 colegios a través desde Valparaíso hasta Osorno. Ahora, o tal vez uno de los principios que marca toda la modernidad y todo lo que viene después de la Ilustración es el rol del Estado. Ese rol del Estado que está tan presente durante prácticamente todo el siglo XX y todo el mundo apuesta a desarrollarlo de alguna manera, pero que hacia fines del siglo XX empieza a entrar en crisis y se habla de Estado fallido, se habla de que los Estados están cada vez más débiles, se habla de la época de la entronización de las multinacionales, en que una multinacional tiene más poder que un Estado y lo logra poner incluso de rodillas, para decirlo así, de alguna manera. Podemos ver ahora el ejemplo cercano. Hace una semana, un presidente latinoamericano como el de Ecuador, Lenín Moreno, debe tomar una decisión que se le impone el Fondo Monetario Internacional y se le provoca una revolución interna en el país y muestran una debilidad profunda de los estados frente a estos actores, el FMI, alguna empresa internacional o transnacional o multinacional. ¿Cómo ven ustedes este tiempo político como masonería cuando el Estado pareciera que empieza a debilitarse? Empiezan a surgir opciones de mayor autonomía, dicen, de libertad, de las decisiones, dónde coloco a los niños tienen que estar en los padres, más educación privada, universidades privadas por todos lados, poco Estado. Bueno, la realidad tiene, si analizamos lo que está pasando, desde luego hay temas con los estados, pero también los estados en algunas partes actúan de modo muy determinante y en un sentido contrario precisamente a garantizar. Entonces, el tema que tenemos que entender es que el Estado es una herramienta que la sociedad genera, que los países generan, ¿no es cierto?, expresando una comunidad nacional, y el Estado está destinado a servir a sus comunidades, a servir a las personas que están bajo su jurisdicción. Recordemos que hace 50, 60, 80 años atrás, las personas tenían que estar en función del Estado. Por lo tanto, hemos evolucionado positivamente. Entonces, los Estados llamaban a las personas, las llevaban a guerras sangrientas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, a partir de cierto liderazgo determinante sobre el Estado. Por lo tanto, estas cosas siempre hay que mirarlas con relatividad y digamos, con mucho cuidado. Pero obviamente la concepción del Estado moderno exige que haya una gobernanza al servicio de los pueblos. Y que los Estados están para ordenar derechos, están para ordenar también obligaciones, para a partir de que esas obligaciones garanticen derechos, ¿no es cierto?, y garanticen la vida de las personas en condiciones de dignidad y asegurando aquello que es esencial y que está determinado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los pactos posteriores. Esa es la obligación de los Estados. Todas las convenciones internacionales que garantizan seguridad a las personas, seguridad a los niños, seguridad a la mujer, seguridad a los aborígenes, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, etc. Esas son las obligaciones de los Estados hoy día. Y administrar recursos para hacer posible servicios hacia las personas. Pensar que los Estados hoy día, ¿no es cierto?, estén fuera del contexto de lo que significa el interés de su pueblo y de los derechos humanos, esos son los temas que hay que atacar muy profundamente dentro de la comunidad internacional. Antes de pasar, porque sé que están haciendo un trabajo interesante en temas ambientales, pero antes de pasar a eso quería hacer una pequeña reflexión y que me pudiera contar a propósito de derechos humanos, estados y dictaduras. Una de las críticas que yo he encontrado, y también leí un texto a usted como historiador respecto de la masonería, del rol que cumplió la masonería durante la dictadura militar del general Pinochet en Chile. Y hay un nivel de crítica de no sé cómo llamarlo, no tengo la frase exacta, discúlpeme, pero es el poco compromiso que tuvo la masonería en la defensa de los derechos humanos en el contexto de esa dictadura. Incluso se acusa a uno de los grandes, no sé si la palabra es acusación, pero se vincula que uno de los grandes maestros era muy cercano a Pinochet. Y eso evitó que
¿O él más bien contuvo a la masonería para...? Mire, hay varios ángulos a mirar el tema. Un ángulo tiene que ver si nosotros homologamos con otras instituciones que cumplieron roles más políticos dentro del debate que se dio, y lo cual no estoy haciendo un juicio de valor. Son cosas que pueden ser absolutamente valorables. La masonería y los masones estuvieron activamente en todo ese proceso, primero cumpliendo con su rol institucional interno. Y en segundo lugar, hubo masones destacadísimos. Por ponerle un caso, José Quesada Meléndez. Él fue un gran luchador por los derechos humanos, y hoy día él sigue llenando de orgullo muchas páginas respecto a ello. Hubo más de 400 masones que llamaron a enfrentar, ¿no es cierto? Hicieron un llamado al pueblo para rechazar lo que fue el plebiscito que estableció la Constitución de 1980. ¿Y a eso no lo echaron? Hubo algún intento, pero en el fondo, digamos, eso se frustró. Yo creo que hubo un liderazgo en algún momento que no fue bueno, porque el liderazgo no tuvo, dentro de la masonería, compartía un doble liderazgo, el liderazgo masónico y el liderazgo, ¿no es cierto?, de un conjunto de iglesias que tenían una posición contestataria frente a lo que era la Iglesia Católica de Santiago, fundamentalmente dirigida por Silva Enrique, el cardenal Silva Enrique. Entonces hay una parte de la historia que todavía no se ha tratado en profundidad, pero desde luego produjo problemas dentro de la orden y apreciaciones distintas. Pero hay una larga lista de masones que hicieron una contribución a la democracia: Enrique Silva Sima, René Abeliuk, etcétera. Rettig parece también, ¿no? Raúl Rettig también. Raúl Rettig, en fin, participaban en el grupo de estudio. Pero hay una reflexión hoy día respecto de eso. Hay una reflexión que se hizo. Yo particularmente me tocó hacer una apreciación ante nuestra membresía, producto de los 150 años de la Gran Logia de Chile, que se conmemoraron el año 2012. Y donde yo particularmente, como en ese tiempo gran dignatario de la Gran Logia de Chile, tenía la primera vicepresidencia. Yo creo que ese texto, claro, me tiene que haber caído en las manos. Ese era el texto. Es un texto, ¿no? Sí. Yo en lo personal hice una evaluación respecto a lo que ha sido el rol de la orden, pero uno tiene que entender lo que son las logias y lo que es la instancia direccional. Y yo creo que la masonería en sus logias siguió cumpliendo el rol y siguió de manera muy potente. Es más, quien le siguió fue don Óscar Pereira Enrique. Y don Óscar Pereira Enrique, el gran maestro, antecesor mío en este cargo, él ya hizo un llamado al despertar de las conciencias en medio de las protestas que había en contra de Pinochet, y realizó un convento masónico, que es un gran congreso, y donde se abordaron todos los problemas que había en esa época respecto de lo que era la realidad social de su tiempo. Por lo tanto, la masonería no estuvo al margen de esos debates. Ya, lleguemos al presente entonces rápidamente, porque nos quedan apenas 3 minutos. Estamos en un momento en que quizás el tema planetario y también nacional es el cambio climático. Vamos a conversar además a propósito de eso con nuestra siguiente entrevista en la próxima media hora. La alerta climática, estamos viviendo un momento en que pareciera que todo el planeta se mueve, entre otras cosas, por estas temáticas, y ustedes también están convocando a pensar, a trabajar en el tema del cambio climático, preparando la COP25. Este es un tema que reporta la ciencia, antes que la política. Reporta la ciencia. Estamos en un proceso de degradación, ¿no es cierto?, y de estrés planetario, y de estrés de la naturaleza. Y lo que hemos hecho nosotros es tomar la información científica y provocar, para generar la conciencia ciudadana respecto a ello. Hemos convocado a 100 conferencias, en realidad van a ser más, pero 100 conferencias sí, a la ciudadanía, a comunidades, etcétera, poniendo esa información científica sobre lo que significa una amenaza muy grave que hay a la condición humana. El ser humano se ve amenazado. Uno no dice que esto es una cosa que se produzca de la noche a la mañana, inmediatamente o dentro de los próximos años. Probablemente los efectos no los vamos a vivir nosotros los más dramáticos, pero sí lo van a vivir nuestros nietos, nuestros bisnietos,
Por lo tanto, la condición humana está amenazada bajo las actuales condiciones y hay que pensar cómo vamos a cambiar nuestros modelos de consumo, nuestros modelos de producir, etcétera, porque si no vamos a terminar en una tragedia para la humanidad. ¿Y la ciudadanía dónde puede encontrar esas 100 conferencias? Bueno, en la página web, Gran en Logia. Facebook, todo, granlogia.cl, Gran Logia de Chile se puede buscar y se llega a esa información. Estamos organizando 100 conferencias desde Arica hasta Punta Arenas. En toda ciudad importante va a haber una conferencia para conocer la gravedad del fenómeno, las consecuencias que está produciendo el cambio climático. Alfredo Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile, quiero agradecer que haya estado con nosotros hoy día en el programa Agenda Pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, pues. Me cambió el nombre, por eso. Perdón, Sebastián, ¿qué dije yo? Alfredo Jans, perdón. Estaba pensando en el artista de las instalaciones. Pero no sé si es pariente suyo o no. No. Ya, entonces me equivoqué, lo corregimos. Sebastián Jans Pérez, historiador, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, ha sido muy agradable esta Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar sobre otros temas, sobre otras posiciones. Por supuesto, encantado. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que usted puede encontrar en fundacionfielchile.cl y regresamos a Agenda Pública.